A continuación les presentaremos el proyecto final de la clase Introducción al método de elementos finitos. El grupo está conformado por Ángel Gómez, Pablo Hernández y Óscar Ovalle. Como primer punto se nos pedía enumerar e identificar los nodos globales del sistema y también identificar los nodos locales de cada elemento y establecer una tabla indicando la conectividad de cada nodo. Para poder realizar esto, primero fue necesario separar la figura en dos dimensiones en los dos elementos que era necesario analizar. Para esto el elemento 1 constó de 4 nodos, como lo hemos aprendido a lo largo del curso, por lo cual se enumeraba del 1 al 4 los nodos para el elemento 1, siendo estos los locales solamente. Fueron asignados con el valor de un modo antihorario comenzando en la esquina inferior izquierda. Luego, para el elemento 2 se hizo el mismo procedimiento asignando los valores de 1 al 4 para los nodos locales de este elemento 2, comenzando en la esquina inferior izquierda y siguiendo un recorrido antihorario. Luego se tomó toda la figura de dos dimensiones completamente y se establecieron los nodos globales de la estructura completa. Para esto nuevamente se comenzó en el nodo inferior izquierdo siguiendo una trayectoria antihoraria los dos puntos donde se conectaban en común. Estos dos elementos eran los nodos 2 y 5. Obtuvimos un resultado de 6 nodos globales. Esto es algo congruente ya que cada elemento poseía 4 nodos y 2 nodos de cada elemento eran compartidos con el elemento complementario. En el segundo inciso del proyecto fue necesario identificar las condiciones frontera naturales y esenciales, tomando en cuenta que las condiciones esenciales son las condiciones que restringen el desplazamiento en diferentes puntos y en diferentes direcciones. Se determinó que se contaba con 6 condiciones frontera esenciales que restringían el desplazamiento en la base de los elementos de dos dimensiones. Estos serán el desplazamiento en el eje X y en el eje Y, siendo estos su X y Y respectivos para los nodos 1, 2 y 3, mientras que se tenían condiciones fronteras naturales del mismo modo debido a las fuerzas aplicadas externas en los nodos 4, 5 y 6, así como la cara vertical 1 y 6, en donde los nodos 4, 5 y 6 se tenían fuerzas aplicadas con una magnitud de menos 20 kN, y en la cara vertical se tenía aplicada una carga distribuida debido a la presión del agua con una magnitud de 1 tonelada por milímetro cuadrado. Para la matriz de rigidez de cada uno de los elementos, como lo pedía el inciso 3, y luego ensamblando la matriz global, primero fue necesario crear la matriz de rigidez local del elemento 1 en el archivo adjunto de Excel, en el cual obtuvimos el resultado de esta matriz de rigidez local para el elemento 1. Para el elemento 2 obtuvimos esta matriz de rigidez, como lo podemos ver aquí, en donde se obtiene la rigidez para cada uno de los desplazamientos en el eje Y y en el eje X, dado en cada uno de los nodos locales. Para resolver y ensamblar la matriz de rigidez global, utilizamos dos métodos. Uno de ellos fue utilizando la matriz recolectora en cada una de las posiciones locales que veían afectadas en las posiciones globales, siendo estas llenadas con números 1 en donde sí se veía afectada y 0 en donde no se veía afectada. Luego de esto se realizó la transpuesta de cada una de las matrices para cada uno de los elementos, dado el elemento 1 y dado el elemento 2, y finalmente se construyó la matriz global, pero solo con los datos del elemento 1, en donde simplemente había que hacer una multiplicación de la transpuesta de la matriz de recolectora por la matriz de rigidez local por la matriz recolectora de una manera normal, en donde se obtuvieron los valores de rigidez para cada uno de los nodos globales, y para el elemento 2 se obtuvo de igual manera la matriz global del elemento 2, pero simplemente utilizando lo que había de rigidez del elemento 2. Finalmente, después de esto, fue necesario concatenar y crear la matriz de rigidez global, que simplemente era sumar las dos matrices de rigideces globales afectadas por cada uno de los elementos, y obtuvimos esto. Del mismo modo, se realizó de otro modo la matriz de rigidez global, en donde se fue analizando celda por celda y fuimos viendo, transformando cada una de las matrices locales en globales, viendo qué tipo de nodo global afectaban. Finalmente lo fuimos concatenando cada uno,
en cada una de las posiciones y nos podíamos dar cuenta que en ciertas posiciones iba a haber una suma de rigidez, como en este caso, en donde se sumaba la rigidez local del elemento 2 en UX1 UY2 con la posición de rigidez local del elemento 1 en UX2 UY2. Esto nos daba la misma posición y por esto debíamos sumarla. Como podemos ver, esta matriz de rigidez global es idéntica a la matriz de rigidez obtenida a partir de la matriz de recolección, como lo podemos ver acá. Para el inciso 4 se nos pedía ensamblar el vector de fuerzas equivalentes incluyendo las cargas puntuales, cargas distribuidas externas y el peso propio de la estructura. Para el vector de fuerzas equivalentes que incluía las cargas puntuales y las cargas distribuidas externas, primero fue necesario calcular el vector de tracción que había en la cara donde era aplicada la carga distribuida por la presión del agua. Para esto fue necesario realizar la ecuación que provenía de la tracción o de la fuerza aplicada en la cara en diferentes puntos a lo largo del eje vertical Y. Luego de esto se obtuvo el vector con las fuerzas aplicadas teniendo un resultado en la fuerza aplicada horizontal en el eje X y en el eje Y había una fuerza aplicada de 0. Luego se construyó el jacobiano para el elemento 1 que era donde se estaba aplicando la carga distribuida. Luego de esto se pasó a construir la ecuación de fuerza a coordenadas eta y finalmente se obtuvo el vector de tracción a partir de la integral de las funciones de forma multiplicando por el vector de tracción por el jacobiano por el diferencial eta, como lo podemos ver en la sección de resultados para el inciso 4. Finalmente, para obtener el resultado se utilizaron dos Gauss points con los cuales íbamos a tener una ponderación con valores de eta y con valores de peso y se reemplazaron las integrales para obtener la función y el resultado aproximado a partir de los puntos de integración. Con esto se obtuvo el vector de tracción y se obtuvieron los resultados en los diferentes puntos, siendo estos la fuerza aplicada horizontalmente en el nodo 1 y la fuerza horizontal aplicada en el nodo 4. Ya teníamos las fuerzas equivalentes de tracciones aplicadas. Luego se obtuvo el vector por las fuerzas de cuerpo aplicado. Para esto teníamos las fuerzas de cuerpo, que era 0 en el eje horizontal y de 23 kN por metro en el eje vertical. Para resolver las fuerzas de cuerpo era necesario hacer la integral del dominio omega de las funciones de forma transpuestas por el vector de fuerzas de cuerpo. Para esto se realizaba la integral doble en el dominio del eje eta y el dominio SSI y se multiplicaba por el vector de fuerzas de cuerpo y por el jacobiano cambiando a coordenadas de eta y de SSI. Luego, utilizando el archivo provisto de Excel, se obtuvo la fuerza de cuerpo para cada uno de los elementos y finalmente concatenar todo el vector de fuerzas equivalentes de la estructura. Simplemente había que sumar los dos vectores de fuerza por tracción y por las fuerzas de cuerpo para obtener el vector final de fuerzas equivalentes. Del mismo modo fue necesario sumar las fuerzas externas que se estaban aplicando, como lo eran los 20 kN que entraban hacia afuera de la estructura. Para la matriz de rigidez global era necesario encontrar los desplazamientos como lo solicitaba el problema número 5, creando la matriz de rigidez efectiva. Para esto primero había que obtener la matriz de rigidez global que se obtuvo anteriormente y obtener el vector de fuerzas equivalentes. Nos podíamos dar cuenta que en los nodos 4, 5 y 6 eran los grados de libertad libres, por lo cual aquí era donde se creaba la matriz de rigidez efectiva como la tenemos aquí colocada. Del mismo modo teníamos el vector de fuerzas equivalentes que habíamos obtenido anteriormente y finalmente para obtener los desplazamientos simplemente era necesario realizar una multiplicación entre el vector de fuerzas equivalentes y la matriz y la inversa de la matriz de rigidez efectiva, con lo cual obtuvimos desplazamientos. Como podemos ver, el UX4 se mueve hacia la derecha menos de 1 milímetro. En la posición Y4 sí hay un desplazamiento hacia abajo. En el nodo número 5 hay un desplazamiento hacia abajo y un movimiento hacia la derecha. Esto es debido a los 20 kN y hacia la fuerza horizontal que hay dado la presión del agua. Como podemos ver en el eje 6, lo más interesante es que se mueve a la derecha. Esto es debido a la presión hidroestática y a los 20 kN que hay aplicados sobre ella. Para el inciso número 6 del proyecto se nos pedía obtener la reacción de la base y esquematizar
nuestros resultados. Entonces, para comenzar, podemos observar que se utilizaron estas ecuaciones. Podemos ver que las reacciones se obtienen al multiplicar z por n, donde z es una matriz que contiene el esfuerzo xx, el esfuerzo xy, el esfuerzo xy y el esfuerzo yy. Adicionalmente sabemos que las reacciones van dirigidas al eje menos y, entonces nuestro vector n sería 0, menos 1. Finalmente podemos observar que nuestra reacción en x sería el negativo del esfuerzo x y nuestra reacción en y sería el negativo del esfuerzo y. Les explicaré cómo se obtuvo los resultados del inciso 6. Como podemos observar, estoy en la hoja del elemento 1 del dique. Podemos ver que aquí está la matriz de rigidez local del elemento 1 y este es un vector fuerzas. Este vector fuerzas se obtuvo al multiplicar dicha matriz de rigidez local del elemento 1 con los desplazamientos globales obtenidos del nodo 5 y 6, que serían equivalentes al nodo 3 y 4 locales. Los resultados del inciso 6 se obtuvieron principalmente en el postproceso. Como podemos observar, aquí eta siempre va a permanecer en menos 1, esto debido a que solo estamos analizando la base del dique. Entonces lo único que tenemos que variar es si va a variar de menos 1 a 1. Esto representa la longitud total del elemento 1, que en este caso es 1 metro. Yo estuve variando si cada 0.5, entonces en este caso, como podemos ver, esta es la posición inicial, menos 1 y menos 1. Se obtuvieron estos resultados del esfuerzo YY y esfuerzo XY, menos 48 y 22 respectivamente. Como podemos observar, estos resultados están en kilopascales, entonces esto sería equivalente a kilonewton partido metro cuadrado. Básicamente, para obtener las reacciones, las unidades de las reacciones, como sabemos que el dique tiene un ancho de 1 metro, se multiplica por ese 1 metro y las unidades de las reacciones serían kilonewton partido metro. En este caso sabemos que las reacciones siempre van a tener el signo opuesto a los esfuerzos en el caso de la base. Por ejemplo, el esfuerzo YY aquí nos quedó menos 48, entonces en este caso sabemos que la reacción iría hacia arriba debido al signo negativo. Y en el caso del esfuerzo XY, que sería la reacción en X, sabemos que este iría hacia la izquierda debido al signo positivo del esfuerzo. A continuación les mostraré la esquematización del inciso 6 para poder observar más a detalle los resultados. En este Excel podemos observar la esquematización del inciso 6. Podemos ver que aquí tenemos las reacciones en Y y en X y aquí los esfuerzos YY y XY. Podemos ver que la reacción Y tiene el signo contrario al esfuerzo YY, lo cual significa que va hacia arriba. Y lo mismo ocurre con la reacción en X y el esfuerzo XY. Podemos ver que tienen signos contrarios. En este caso la reacción X iría hacia la izquierda, como está indicado en la esquematización. Aquí podemos ver que la reacción en Y es un tipo de carga distribuida, como podemos observar. Podemos ver que en el elemento 1 se comporta con una pendiente particular y exactamente cuando llegamos a la longitud 1 cambia de pendiente, ya que este es el elemento 2. Entonces esta sería la esquematización del inciso 6, sería la reacción en Y la reacción en X. Para construir la curva de esfuerzos verticales utilizamos el programa de MATCAD, que primero lo que hicimos fue crear la figura en 2 dimensiones, como podemos ver aquí en este modo. Luego lo que hicimos fue en el Excel que teníamos para cada uno de los elementos, obtuvimos el vector de fuerzas equivalentes para cada uno de los elementos locales y en el postproceso fuimos variando cada uno de los ejes. En este caso teníamos que variar el eje sí, ya que el eje eta lo manteníamos constante para cada uno de los esfuerzos y fuimos obteniendo curvas en menos 49, en menos 50 y así nos fuimos en cada 2 y 2. Esto lo fuimos haciendo y en cada eta que fuimos colocando íbamos variando. En cada sí que íbamos colocando íbamos variando cada eta de menos 1 a 1 para obtener las curvas en donde se iban encontrando. Luego de esto fuimos variando la eta hasta llegar a 4, que era la última posición que estábamos analizando en el dominio de las X y en el dominio de las Y era 4.
Como podemos ver en esta cara donde está inclinada, era un poco más complejo encontrar la curva que intersectaba debido al esfuerzo que era provocado. Esto es debido a que en este punto, como sabemos, el eta y el psi va variando dependiendo de la posición, entonces mientras más nos íbamos alejando, del mismo modo iba cambiando la variable de x. Como podemos ver aquí en el elemento 1, los esfuerzos están más ordenados y más colocados. Esto es porque era una figura geométrica simple, 4 lados iguales, pero el elemento 2 era un poco variado debido a que tenía esta cara inclinada.